Hoy, yo digo, más que comenzar a ver los contenidos, lo que un poco me gustaría charlar con ustedes, y qué es lo que vamos a hacer, es sobre cuáles son las características de esta cursada, cuáles son las instancias de evaluación, cómo se va un poco a calcular la nota final, y después, bueno, charlar algo sobre el programa. Yo no voy a hacer una... Hola Carolina, ¿cómo estás? No había visto tu mensaje. No voy a hacer una recorrida detallada del programa, sino un poquitito también comentarles qué es lo que nos proponemos con este programa, cuáles son las dos, me parece, dimensiones más, no digo importantes, pero sí las que de alguna forma orientan el programa y tienen que ver con el objetivo que nos propusimos con esta materia en una facultad de Ciencias Económicas, donde además sabemos que la mayoría de ustedes se orienta hacia, por ejemplo, la carrera de contador, y no tanto a la de administración o licenciatura en economía, que, digamos, donde me parece que en esas dos disciplinas es más fácil o más evidente ver la conexión con un tipo de materia como es esta introducción a las ciencias sociales y al conocimiento científico. Sin embargo, también para quienes van a hacer la carrera de contadores, los contenidos que tienen que ver con las ciencias sociales y sobre todo con lo que es el conocimiento científico, les van a ser de utilidad para la cuestión del desarrollo profesional. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar un poquitito con las condiciones de cursada, qué es lo que vamos a ir haciendo y cuáles, como les digo, cuáles son las instancias de evaluación, cuáles son las notas que ustedes tienen que obtener para aprobar la cursada sin después ir a un examen final. La primera cuestión es, ustedes saben, y esto ya obviamente si se anotaron aquí, que las clases durante este primer semestre van a ser de tipo, digamos, van a continuar con la modalidad a distancia, aunque yo voy a ver y voy a consultar, sobre todo, digamos, en la segunda parte del semestre, es decir, cuando, ahora les voy a comentar, es decir, cómo va a ser la segunda evaluación parcial, es decir, que ahí sí hay una serie de instancias de consulta. Lo que yo voy a intentar ver es si, como fue el año pasado, ese tipo de consultas la podemos hacer en forma presencial. Por lo tanto, digo, ir, que ustedes además vayan conociendo la facultad y, es decir, vayan un poquitito recorriendo los pasillos y las aulas. Para quienes no las conocen, para quienes ya están, digamos, han ido, bueno, adelante, pero además me parece que es una instancia en donde quizás lo presencial ayuda a la fluidez en la comunicación. Pero eso lo vamos a ver. Es decir, en principio entonces la cursada es a distancia y ustedes saben, son los lunes y los jueves de 16 a 18. A ver, yo creo que estamos, es decir, creo, no, digamos, es decir, estamos en una instancia de un nivel educativo como es el universitario. Esto a mí me lleva a no realizar ciertas prácticas que creo corresponden más a los niveles anteriores, como por ejemplo la de tomar asistencia. Es decir, yo no voy a comprobar... sí, los parciales también van a ser virtuales, Nadina. Y ahí ahora ya también vamos a hablar de eso.
Digo, por lo tanto, yo no voy a tomar asistencia, no voy a recorrer las distintas pantallas a ver si ustedes están o no. A ver, digo, yo creo que ya estamos, digamos, en una etapa de la vida de ustedes, es decir, que es, me parece, la juventud, y que ya ustedes saben cuáles son sus responsabilidades y cómo asumirlas y cómo llevarlas a cabo. Por lo tanto, digo, yo asistencia no voy a tomar, eso lo deciden, digamos, es decir, ustedes sí, digamos, aquellos que tienen, agradezco mucho, pero digo, bueno, aquellos que no lo tienen y que por ahí no la pueden tener, yo no sé si están o no, por lo tanto, también tomar asistencia es algo, me parece, un poco ficcional en estas circunstancias. Bien, eso, digamos, es la primera instancia. La cuestión de las evaluaciones, digo que es la otra. Vamos a empezar también por lo general. Ustedes saben que para aprobar la materia sin ir a un examen final, lo que necesitan es una nota que va a ser un promedio de las obtenidas en las distintas evaluaciones, y en esa nota lo que ustedes tienen que llegar es a un mínimo de 6 puntos. Y cuando digo 6 puntos, son 6 puntos, no son 5,50 ni 5,60. Esto, digamos, aunque después por ahí un 6,50 o un 6,60 se convierta en un 7, no vale para lo que es el umbral mínimo de exigencia, que es el 6. Digamos, al 6 ustedes tienen que llegar con precisamente ese valor, 6 o obviamente más. Esto es verdad de perogrullo, la cuestión de más. Bien, ¿cómo se llega a eso? Y esto tiene que ver con las evaluaciones. Va a haber diferentes modalidades de evaluación y por lo tanto no todas van a tener el mismo peso. Igual esto, digamos, yo se los voy a comentar ahora. Cualquier, obviamente, pregunta que ustedes tengan y cualquier duda, háganla o bien, digamos, habilitando los micrófonos o bien por el chat. Pero digo, esto además está, las normas de aprobación, las normas de cátedra, están incluidas en la página de la U24 de Introducción a las Ciencias Sociales y al Conocimiento Científico en la parte general. Bien, vamos a la cuestión de las evaluaciones. Dentro de las evaluaciones va a haber algo que es, digamos, tradicional, que ustedes seguramente ya lo han hecho, porque obviamente tienen cursadas, es decir, materias, que es que un examen parcial individual. Como le contestaba Nadina, va a ser también a distancia. Y acá, desde ya, agrego una cuestión. Generalmente, este tipo de evaluaciones no van en los días de las cursadas. Generalmente van los sábados. Yo sé que esto puede ser un despelote para ustedes, que por ahí les puede dificultar algún horario, etcétera, etcétera. El problema es que, como el parcial es una instancia general de todas las comisiones, la única posibilidad que nosotros tenemos es precisamente hacerlo un sábado. ¿Por qué? Porque los sábados es donde menos tránsito hay en la plataforma de la facultad, y por lo tanto, digo, donde nosotros podemos asegurar una conexión más o menos fluida y continuada. Por eso que las evaluaciones generalmente van los días sábados. Es un inconveniente. Pensábamos que este semestre no lo íbamos a tener. ¿Por qué? Porque supuestamente se volvía a la evaluación de tipo presencial, pero bueno, todavía pareciera que no están dadas las condiciones para eso, sobre todo en cursadas masivas o en cursadas de un volumen
alto de asistencia como pueden ser estas. Por lo tanto, digo, la evaluación parcial es, digamos, va a ir los días sábados. A ver, como ustedes también saben, la nota de aprobación del parcial es 4, por lo tanto, digo, quien tenga 4 o 5, digamos, está aprobado, y obviamente quienes tengan 6 o más también. Disculpe, pero ¿podría decirnos el código de matriculación? Sí, es socio, el código, exactamente, exacto. Carolina, el código es socio. Ahí tanto Sofía como Camila te ayudan en eso. Ahora, digamos, la nota de aprobación de la evaluación parcial es 4, la nota de aprobación de la cursada es 6. Pero, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ustedes pueden en el parcial sacarse un 5 y quedarse con esa nota. Obviamente, los que sacan, digamos, por debajo de 4, van a tener que ir a un recuperatorio. Por lo tanto, esta evaluación parcial, individual, conceptual, va a tener una instancia de recuperación. Instancia de recuperación a la que pueden sumarse aquellos que obtuvieron un 4 o un 5. ¿Por qué les digo esto? Porque el criterio de la cátedra es que en el caso de aquellos que tengan 4 o 5 y que asistan al recuperatorio, lo que se toma para el promedio final de la nota va a ser la nota más alta. Incluso si en el recuperatorio les va peor que en el parcial, y en el parcial tienen un 5 y en el recuperatorio un 4, se les va a tomar el 5 como nota para establecer un promedio, el promedio general. Por lo tanto, digo, tenemos una evaluación que es el parcial con su recuperatorio. ¿Qué es lo que va a entrar en este parcial? Van a entrar todos los contenidos y los autores hasta la unidad 4 inclusive. O sea que vamos a ver todo lo que está referido a las concepciones del conocimiento científico. Vamos a hacer una recorrida por los clásicos en sociología, fundamentalmente. Esto quiere decir Marx, Durkheim, Weber, Parson, y algunas otras cuestiones. Vamos a ver algo de epistemología específica de las ciencias sociales, y la unidad 4 son aquellas, no te hagas problemas, Jazmín, la fecha del primer parcial, yo ahora no me la acuerdo, pero el cronograma también lo vamos a... se los subo después. No había dicho la fecha. Yo ahora no me acuerdo, pero digo, es cuando terminamos unidad 4. Ahora lo vemos, Augusto, porque no es el promedio que establecemos, no es un promedio, digamos, lineal de suma de resultados y división, sino que ahora vamos a ver cómo pesa cada uno. Pero sí es posible que si se sacan un 5 en el parcial, puedan aprobar y puedan llegar al 6 como nota final. Bien, y les decía, la unidad 4 son lo que podríamos de alguna forma denominar como los problemas que hoy los científicos sociales, no solo en Argentina o en América Latina, sino también a nivel global. Entonces vamos ahí a ver las problemáticas que tienen que ver con sobre todo con la desigualdad, qué fue esto y qué sigue siendo esto de los nuevos pobres, una cuestión que no
tendería a pensar que corresponde más a la realidad de América Latina, pero que como ustedes después van a ver, atañe y impactó también en las poblaciones de Europa y Estados Unidos. Digo, la cuestión de la nueva pobreza. Vamos a ver también algunas cuestiones sobre lo que son modos de dominación. Vamos a ver también algunas cuestiones sobre la problemática de género y también sobre esta cuestión de la exclusión social, etcétera, etcétera. Digo, vamos a hacer una recorrida sumaria de los problemas que ya les digo hoy están en el centro de lo que pueden ser las ciencias sociales. O sea que los contenidos son precisamente de esas 4 unidades. ¿Que el parcial es el 21 en 5? Sí, exactamente, es el 21 en 5. Sí, exactamente, sí, esa es la fecha, Fiorella. Sí, porque todas las comisiones dan al mismo tiempo. O sea que el 21 de mayo tendríamos el primer parcial y creo que el recuperatorio es 2 semanas después. Uno diría a los 15 días, en verdad es a los 14. Bien, la nota que ustedes obtengan en este parcial va a tener un peso del 40% en la nota final. A ver, un cálculo rápido para que también, digamos, ustedes hagan sus propias previsiones. Si ustedes se sacan un 7 en el parcial, esto quiere decir el 4, no, es 6, no. Es decir, si ustedes sacan un 7 en el parcial, esto es 4 por 7, 28, quiere decir que son 2 puntos con 80 para la nota final. Casi 3 puntos. O sea que el parcial en sí tiene bastante peso dentro de lo que es la nota final. Por eso les digo, es un 40%. Y como les dije, entre parcial y recuperatorio, lo que van a tener es disculpen, la nota mayor. Bien. ¿Qué otra evaluación hay? La otra evaluación va a ser al final del semestre y es un trabajo de tipo grupal. En donde, ¿qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Ustedes lo que van a tener que hacer es elegir un problema de investigación, definirlo y presentarnos, porque esto está para toda la cátedra, lo que podría ser un esquema básico de un, digamos, diseño de un proyecto de investigación. Después vamos a ver con mucho más detalle cuáles son los puntos y los ítems que ustedes van a tener que llenar, pero digo, haciendo una enunciación rápida de esto, lo que ustedes van a tener es que definir un problema de investigación, que no es fácil, aunque así lo parezca. Definir un problema es hacer algo, digamos, es formularlo en forma muy precisa. Después, bueno, obviamente, señalar los objetivos de esa investigación, después hacer una referencia a lo que pueden ser algunos contenidos de tipo conceptual, es decir, que para lo cual obviamente les va a servir lo que vamos a ver de los diferentes autores, y después hacer una propuesta de tipo metodológica. Es decir, después también vamos a ir viendo cada una de estas cosas y qué es lo que implica cada una de ellas. Este segundo trabajo, que ya les digo va a ser grupal, no tiene recuperación. ¿Por qué no tiene recuperación? Porque lo que tiene es todo un trabajo anterior que es de consulta y de ida y vuelta entre ustedes y nosotros, o en este caso entre
mi persona y todos ustedes. Es decir, a partir de fines de mayo, o a partir, digamos, de mediados de mayo, yo voy a abrir, ya sea en formato a distancia o en forma... no, los grupos los arman ustedes, Jazmín. ¿Mm? Yo no, digo, yo dejo la opción a que haya un primer armado de grupos por decisión de ustedes, porque, qué sé yo, digo, eh, ustedes ya tienen una recorrida dentro de la facultad, pueden tener compañeros con los que han trabajado en forma adecuada y armoniosa, y por lo tanto, digamos, manténganlos. Si hay gente que queda libre, qué sé yo, bueno, yo puedo después intervenir en el armado de esos grupos que por ahí no se constituyeron en forma voluntaria y de libre elección. Pero en principio dejo que los grupos los armen ustedes, y es más, yo les pediría que también lo hagan, digamos, en esta semana, y ya para la próxima semana que tengamos esto resuelto de el armado o la constitución de grupos. Les decía, bueno, en esta segunda instancia no va a haber recuperación. ¿Por qué? Porque está todo este tiempo de consulta. La consulta, como también les decía, Antonio, ¿de cuántas personas los grupos? A ver, estamos hablando de grupos, no de pequeñas manifestaciones, por lo tanto, digo, qué sé yo, 4 puede ser un buen número. Yo lo que... Ahí está, pues, perfecto, ya tienen la cuestión de los WhatsApp, del grupo de WhatsApp, me parece buenísimo que lo armen. No, digo, la experiencia que yo he tenido de participar en grupos o de ver el desarrollo de grupos aquí, es que los grupos demasiado grandes, digo 6 personas, generalmente son grupos en los cuales en algún momento surge alguna tensión o algunas rispideces. ¿Por qué? Porque como son muchos, por ahí es difícil ponerse de acuerdo en los horarios de reuniones. Como también pasa cuando son muchos, hay algunos que descansan en los otros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un grupo más chico, digo un grupo de 4, de 3, se maneja mejor. Pero si ustedes arman un grupo de 5 o de 6 y se llevan, digamos, pueden trabajar equitativamente, perfecto, yo no tengo en esto ningún problema. Lo único que desde ya les digo, si hay algún entredicho en el grupo, yo no puedo actuar de mediador, porque obviamente no asistí a las reuniones, no sé cómo trabajaron, ni nada por el estilo. Por lo tanto, digo, si hay algún inconveniente en el grupo, es responsabilidad de ustedes resolverlo. Obviamente que también, y ha pasado, hay grupos que se han disuelto o que, digamos, una parte de ellos pasó a otros, etcétera, etcétera, y generalmente, como les digo, fueron grupos grandes. A ver, yo les cuento experiencia, esto no lleva a instaurar una norma que prohíba la constitución de grupos de 6 personas. Lo quieren hacer, hay gente que laburó bien, listo, lo hacen y ya está. ¿Está? Bien. Como les decía, las instancias de consulta, o bien, digamos, ya les digo, a partir de mayo ya las vamos a tener. ¿Esto qué implica? Que nos vamos a quedar en la modalidad a distancia, nos vamos a quedar después de clase haciendo las consultas con los diferentes grupos, o bien, ya les digo, si esto es posible y si la facultad nos permite, vamos a ir poniendo horarios por fuera de los horarios de cursada
para que nos encontremos y se lleven ahí a cabo en forma presencial todas las consultas que ustedes necesiten o que, digamos, tengan interés en hacer. Por eso también les digo, no se hagan, digamos, problema, vamos a ir viendo cómo desarrollar cada uno de los ítems o de los aspectos que ustedes necesitan llenar en el diseño del proyecto de investigación, y lo vamos a ir trabajando en conjunto. Una aclaración, porque por ahí después hay gente que dice, no, a ver, sobre todo cuando hay que llenar el aspecto metodológico. Entonces dicen, no, bueno, pero nosotros no vamos a poder hacer las encuestas. No, no, no. A ver, ustedes no tienen que hacer ni encuestas, ni entrevistas, ni búsqueda de datos, ni nada por el estilo, ¿no? Lo que ustedes tienen que presentar es un diseño de investigación. El diseño de investigación es aquello en lo que ustedes vuelcan en forma escrita qué es lo que van a hacer, no que lo tienen que hacer. Si en la parte metodológica ustedes dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar con datos secundarios y para eso vamos a revisar las estadísticas oficiales de los comercio exterior del 2001 a la actualidad, no quiere decir que lo tengan que hacer. Están diciendo qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su fuente de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo, ustedes lo que tienen que presentar es un diseño. No hacer, no, digo, avanzar en lo que son sí tareas de investigación. ¿Y esto por qué, chicos y chicas? Porque tenemos un cuatrimestre. Entonces, en un cuatrimestre no podemos hacer milagros. Lo que sí podemos hacer es eso. Bien, este segundo trabajo, bueno, una cuestión más. Las consultas son un derecho que ustedes tienen. Es decir, por eso que yo voy a abrir los espacios de consulta y todo lo demás. ¿Qué quiero decir con es un derecho que ustedes tienen? Quiero decir que no es una obligación. Ustedes pueden hacer uso de eso o no. Esto desde ya. Ahora, también les digo, según mi experiencia, todos aquellos que no hicieron consultas no aprobaron el segundo trabajo. Y ahí, esto también, para que quede claro desde el principio, cuando sea, digamos, hay todo un tiempo que es de consulta, y ya después lo vamos a especificar. Y hay un tiempo que es de entrega. Cuando es el tiempo de entrega del trabajo, se terminó la consulta. Es decir, aquellos que no consultaron y hicieron el trabajo, se juegan a aprobarlo o desaprobarlo. Pero no hay ahí instancia de una nueva ronda de consultas ni nada por el estilo. Generalmente, cuando hemos trabajado con los grupos y los grupos han consultado, ¿qué es lo que se garantiza? Que el trabajo llegue a su instancia final de presentación con todas las condiciones para ser aprobado. Entonces ahí no hay inconveniente. Vuelvo a decir, no hay problema en que, digamos, ustedes no consulten y hagan el trabajo, digamos, presenten el trabajo en el tiempo que haya que presentarlo, es decir, a fines de junio. Pero ahí se la juegan. ¿Es aprobación o desaprobación? Y obviamente aprobación o desaprobación de este trabajo es aprobación o desaprobación de la cursada. ¿Por qué es aprobación o desaprobación de la cursada? Porque este trabajo tiene también un peso del 30%. Es decir, si ustedes en este trabajo tienen una nota de 9, quiere decir que esto se traduce para la nota final en, digamos, 3 por 9, 27, 2.7 o 2.70, digamos, para la nota final. Es decir,
esto pesa un 30%. Entonces, es decir, si el trabajo está desaprobado, directamente la cursada también está desaprobada. Bien, estas son las dos instancias de evaluación de más peso en cuanto a la composición de la nota. Quedan otras dos instancias de evaluación. Esas otras dos instancias de evaluación, una van a ser, digamos, lo que nosotros llamamos test de lectura, que generalmente se hacen, digamos, al final de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, no de la unidad 4, porque esa ya se evalúa directamente en el parcial, y después hay uno de unidad 5 y unidad 6 y 7. O sea que hay unos 5 test de lectura. El criterio que yo tengo es, digamos, el de exigir por lo menos 4 de estos 5 tests, o que ustedes realicen 4 de estos 5 test de lectura. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que por ahí un día ustedes tengan algún inconveniente con la conexión de internet, que tengan algún compromiso que justo se superponga con el horario de los test de lectura, etcétera, etcétera. Entonces, digo, elijo, sí, pongo como condición que por lo menos sean 4. La pregunta que ustedes me pueden hacer es, bueno, pero estos hay que aprobarlos, ¿cómo es? A ver, estos test de lectura son fundamentalmente test de autoevaluación. Es decir, para que ustedes vean más o menos cómo van con las lecturas, con las cuestiones de la comprensión a partir de las clases, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero también van a tener su peso en la nota final. ¿Por qué? Porque el promedio de los test de lectura, y acá sí es un promedio directo, va a pesar, digamos, un 20% dentro de la nota. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el promedio de los test a ustedes les da 6 puntos, esto se traduce en un punto 20 para la nota final. Si les da 5, etcétera, etcétera. Entonces digo, pero el promedio, ustedes dieron los 5 test, se suman los 3 y se divide por 5. Digamos, pues, 1 está bien, yo lo entiendo. ¿Ah? Bueno, 2, si no hay aviso de nada, yo lo siento, la regla es dividir por 5. ¿Está? Digo, yo estoy poniendo todas las reglas en claro el primer día que nosotros nos reunimos para que después no haya sorpresa. Entonces, bueno, están... sí, los test también van a ser los sábados. Por lo mismo, Oriana, porque se hace para todas las comisiones y el único día en donde la plataforma está más o menos, digamos, desocupada, como para que entren, piensen que nosotros tenemos 5 comisiones, o sea que estamos hablando de más de 300 personas que entran al mismo tiempo. Los test de lectura son, digamos, se hacen sobre preguntas con opción múltiple. Generalmente ustedes pueden entrar durante toda una hora o una hora y cuarto, pero también tienen, digamos, un tiempo acotado para responder, lo que son más o menos de unos 15 o 20 minutos. Es decir, como son preguntas de opción múltiple, esto... Son secuenciales las preguntas. Sí, Nadina, quiere decir que en las preguntas del test, una vez que vos diste por cerrada la respuesta, no podés volver a revisarla. Por eso les digo, desde ya les digo, cuando hagan cada uno de estos test, antes de pasar a la próxima pregunta, chequéenlo, tómenlo. Es decir, no, por ahí
si yo les digo 15 minutos, ustedes pueden decir, va a ser muy poco, qué sé yo, no. Chicos, hace ya desde que, bueno, empezó esta cuestión de la pandemia que, sí, después, Luciano, sí, después sí puedo grabar las clases y puedo subirlas y después les paso la dirección del canal de YouTube donde las subo. Esta primera me parece que no vale la pena grabarla, pues no estamos haciendo referencia a contenidos, pero después sí. Incluso yo les pido, háganme acordar si no pongo la cuestión de grabar cuando empiezo la clase, pues en eso por ahí soy medio despistado y por ahí empiezo a hablar y después me doy cuenta que no estoy grabando. Si ustedes se dan cuenta, me avisan por chat o, digamos, por un micrófono, no hay ningún tipo de problema. Volvamos a los test. Les digo, aunque 15 minutos parezca muy poco, en verdad es un tiempo que es más que suficiente para responder las preguntas. Es decir, pues ya les digo, son preguntas de opción múltiple, se van respondiendo muy fácilmente y muy rápidamente. ¿Mm? Y ustedes dirán, bueno, es 40 más 30 más 20, tengo un 90, ¿qué queda? Un 10%. Este 10% para la constitución de la nota final va a estar referido a qué? A un conjunto de trabajos que ustedes van a tener que presentar, pero en forma grupal. ¿Mm? Después de cada unidad, yo lo que voy a pedir es, si voluntariamente hay grupos que quieran hacer una especie de trabajo práctico, ¿no? Que va a ser responder a una consigna. Por eso les pedía que ya para la semana que viene tengan los grupos armados, y obviamente esa consigna va a tener que ser respondida por ustedes, tanto en forma escrita como en forma oral, en, digamos, la próxima clase, o nos ponemos de acuerdo. Es decir, van a tener que exponer para todos sus compañeros lo que yo les voy a, el ejercicio que les voy a pedir, que generalmente es una revisita a los conceptos de los autores que hemos trabajado en cada una de esas unidades. ¿Mm? Y esto obviamente yo les doy, comparto pantalla. Si ustedes quieren presentar un PowerPoint o incorporar videos o lo que fuera, es decir, o material audiovisual, lo que sea, eso lo pueden hacer en esa exposición. Esto va a pesar, digamos, el 10% final. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en este tipo de trabajo se sacan un 8, esto es un, digamos, 80 centésimos. Si sacan un 10 es un punto. Por lo tanto, digo, la nota final va a estar compuesta con el 40% por el parcial, el 30% por el trabajo de integración final, el 20% por los test de lectura y el 10% por los trabajos grupales de exposición en clase. ¿Mm? Con esa composición de nota, ustedes tienen que llegar a un 6 o más para aprobar la cursada. La pregunta que puede venir es, ¿qué pasa si no llegamos al 6? Bien, acá dos cuestiones. Si no llegaron al 6, pero llegaron al 4, digamos, 4 o 5, va a haber una instancia final de coloquio. En donde, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, digamos, rever, digamos, con ustedes, ahora los repito, Nadina, rever con ustedes aquella parte de la materia o de los contenidos en que estuvo más flojo, que ustedes estuvieron más flojos. Nadina, los porcentajes es 40% es la nota del parcial, 30% el trabajo integrador final, 20% los test de lectura, 10% los trabajos de presentación en clase. ¿Eran 10? No, 20 los... parcial 40, posición grupal 10, perfecto, test de lectura 20. Buenísimo, buenísimo, Ariel. Muy buen resumen. Bueno, esta, digamos, es la cuestión de composición
de la nota. Vuelvo a decir, bueno, 4 y 5 entonces vamos a un coloquio, donde revisamos esta parte que estuvo más floja. Obviamente, menos de 4 es desaprobación de la cursada. Esto, y a ver, digo, también para poner la cuestión en claro, un 2 en un parcial y un 2 en el recuperatorio es fuera de la cursada. No hay, ahí ya se terminó. Digo, en ese sentido, quiero ser tremendamente claro. No hay, allí ya no hay una tercera instancia, una tercera oportunidad o una oportunidad más, no, nada de eso. Es decir, el parcial y recuperatorios desaprobados quiere decir menos de 4, es, digamos, pase libre de la cursada. ¿Está? Bien. Hasta aquí, si no me olvido de nada, esto tiene que ver con las cuestiones de la cursada, las condiciones para la aprobación sin examen final, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Fui claro en esto? ¿O por ahí no me expresé con toda la claridad y quedan dudas? Se entendió, profe. ¿Se entendió, Ariana? ¿Y los demás? ¿Se entendió? Bien, Nadina, buenísimo. Bien, gracias, Santiago, todo claro, buenísimo, bueno. En caso de, a ver, vamos a ver. En caso de Félix, en caso de desaprobar por coloquio, y yo lo siento ahí también, es decir, se perdió la cursada. El coloquio, a ver, tenés 4, a ver, chicos, si yo cuando cierro las notas, pongo en el acta de cierre una nota menor a 6, a ustedes se los da como no aprobados. Por eso digo, queda esta instancia para aquellos que tienen 4 o 5 del coloquio, cosa de que después yo pueda poner el 6 en esto. Si no lo aprobaron, ya está, digo, yo lo siento mucho, pero bueno, tienen que recursarlo, darlo libre. A ver, Carolina, los trabajos de presentación anual que se hacen, ¿no es en base al tema dado en clase anterior o por los textos y temas por ver? No, Carolina, los trabajos son sobre textos que vamos primeramente a consultar en clase. Es decir, yo digo, primero vamos a trabajar los autores, después ustedes van a tener que hacer un trabajo sobre eso, ¿no? Pero no, yo no... Hay diferentes modalidades y los docentes de la cátedra las implementan también en forma diferencial. Yo lo que pasa es que soy bastante conservador en estas cosas, en otras no, digamos, pero en esta cuestión, es decir, creo que antes de pedirles a ustedes que hagan un trabajo sobre un autor, prefiero que lo comentemos en clase, que aclaremos todas las dudas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, cuando ustedes vayan a hacer el trabajo, ya vamos a tener al autor visto y revisto. La bibliografía básica la vamos a leer. Sí, la bibliografía básica sí. Sí, esa la obligatoria, sí, esa va, la idea es verla toda. Con lo cual, a ver, agrego esto. Claro, sí, Augusto, si ustedes con los diferentes, a ver, la pregunta, creo que ven la pregunta ustedes por el chat, ¿no? Augusto pregunta si llegamos sin problema a aprobar la cursada con 6 o más, no rendimos el coloquio. No, más vale.
Es decir, quien obtiene 6 o más, ya directamente aprobó la cursada, no. No, el coloquio es en forma oral, Valentín. Y ya te digo, se insiste sobre aquella parte de los contenidos que están más flojos o que no tuvieron... Jazmín, la bibliografía está toda en la página. Es decir, está toda subida en forma digital en la página. Tengo el material de ese entonces, pero tenía entendido... No cambió mucho, Diana, no cambió mucho el material. Sí están en fotocopiadora, Jazmín, además, la bibliografía, pero también está en forma digital en la página. No, creo que en el 2020, creo que se sacó el artículo de Julian Fromm, pero después, que es sobre Weber, en el AU24, sí, Jazmín. En la parte de arriba hay un botoncito que dice bibliografía o algo por el estilo. Se sacó el artículo de Julian Fromm y después lo volvimos a poner porque el que habíamos puesto en sustitución en verdad era más complicado que el de Julian Fromm. Así que era sobre Weber. Pero fíjate, está, digamos, más allá de que vean el programa, entren en la cuestión de bibliografía y está todo allí. Esa es la cuestión. Cualquier cosa, me avisan, es socio. Bueno, Ganaxi, no sé si es tu nombre, pero es el de... Exacto, ahí te dice Félix, socio, y Camila también te está diciendo la cuestión es socio para matricularse. Bien, la otra cuestión, ahora vamos a empezar a hablar no, ya les digo, yo no voy a hacer una cuestión detallada, hoy no vamos a hablar de contenidos, pero desde ya les digo, para el jueves yo les pido que lean, aunque sea muy por arriba, el texto de Anderegg de la unidad 1 sobre la cuestión de conocimiento científico y todo eso, que vamos a hacer hincapié en ese autor, o vamos a empezar por ese autor. En la unidad 1 tenemos 3 autores, uno es Anderegg, el otro es Marradi, y el otro es Bourdieu. Yo creo que se los puedo ya anticipar. Bourdieu es uno de los autores que van a empezar por odiarlo, porque es bastante complejo para leerlo, pero digamos, no es complejo al divino botón, es complejo porque la densidad del pensamiento de Bourdieu no encuentro otra forma de manifestarse que no sea a partir precisamente de esa complejidad en la escritura. Pero lo vamos a traducir, no se hagan problema, es decir, así que va a terminar siendo un autor que ustedes van a poder después expresarlo en el español que usamos habitualmente. Bien, esos 3 autores son los de unidad 1, y vamos a empezar entonces, como les decía, por Anderegg. La otra cuestión que yo creo que ya se los tengo que decir, esta es una materia en donde hay que leer y hay que leer bastante. También incorporamos material audiovisual y todo lo demás, pero el acento está puesto en las lecturas. Yo creo que esto es una práctica que el nivel universitario ya me parece que contabiliza como algo normal y cotidiano, ¿no? Si no tenemos niveles de lectura, digamos, cotidianos y no estamos acostumbrados a ellos, difícilmente podamos sortear un nivel como es digamos, en el sentido del nivel universitario. Por lo tanto, digo, esta es una materia en donde hay que leer, y hay que leer mucho. Y no solo hay que leer mucho, sino que hay autores a los cuales hay que leer 2 o 3 veces. Y esto, digo,
también se los digo el primer día para no alimentar falsas expectativas, ni tampoco presentarles un panorama de que, ay, no, esto es todo bárbaro, lo vamos a transitar divino, no. ¿Mm? Yo como docente estoy a disposición de ustedes para responder todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las dudas, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, va ya también para algo que iba a decir después, pero bueno, se puede decir también ahora. En un proceso de enseñanza-aprendizaje, en un proceso de conocimiento, no hay preguntas estúpidas ni estúpidos que preguntan. ¿Mm? Generalmente, si hay estúpidos, son los que no preguntan. ¿Mm? Porque se quedaron sin entender algo y no se atreven a decir, mire, Don, usted está hablando muy lindo, qué sé yo, pero para mí es mandarín básico. ¿Mm? Bien, si pasa eso, háganlo. A ver, háganlo, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, chicos. Yo, digamos, hace rato que soy sociólogo. No solo hago docencia, sino que también ejercí y ejerzo mi profesión. ¿Mm? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Hace muchos años que yo estoy conviviendo con el lenguaje de la sociología. No solo con el lenguaje de la sociología y de las ciencias sociales, y acá va otra cuestión, yo considero que la economía, la administración y la contabilidad son ciencias sociales, si quieren después lo charlamos, no hay se puede disentir con respecto a esto, es mi posición. Digamos, no solo estoy con el lenguaje, sino también con la lógica de esto. Creo que ustedes, si ya cursaron diferentes materias, lo que vieron es que no solamente hay una cuestión de lenguaje específico, sino de lógica específica de cada disciplina. Por lo tanto, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Hace mucho tiempo que yo me acostumbré a esto. Por lo tanto, de alguna forma lo naturalicé. Ahora, esto es lo que me pasa a mí, no lo que les pasó a ustedes. Ustedes pueden haber tenido algún acercamiento a las ciencias sociales, a la sociología, o ninguno. Y está perfectamente bien y es perfectamente normal que eso haya pasado. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que como yo tengo esa cuestión de cercanía, de familiaridad con los términos, con la lógica, a mí me puede parecer que me estoy expresando en forma muy clara. Obviamente me estoy expresando en forma muy clara para mí y para mis colegas, pero puedo estar expresándome en una forma totalmente compleja y oscura para ustedes. La única forma que yo tengo de saber que esto pasa es que ustedes me avisen. ¿Y cómo me avisan? Con la pregunta, con decir, mire, no entendí un rabanito. Usted habló media hora y yo, digamos, no sé ni lo que dijo, ¿no? A mí, digo, chicas, chicos, esto no me molesta, ¿no? Me parece una cuestión totalmente normal dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, si ustedes no me avisan, yo voy a estar convencido que fui el Dios de la claridad. Que me expresé bárbaro, que ustedes entendieron el mensaje, que soy, desde el punto de vista didáctico, impecable. Entonces, digo, por eso les pido, avisen. Avisen. No hay otra forma. Y otra cuestión, chicos, tengan en cuenta, chicos, chicas, no tengan en cuenta que, a ver, yo por ahí digo chicos, chicas, qué sé yo, sé que hay cátedras que usan el lenguaje inclusivo. Yo no estoy en contra del lenguaje inclusivo, quien lo use será bienvenido. No tengo problema,
lo acepto, no soy de los críticos ni nada por el estilo. No lo uso porque no me sale. Discúlpenme, digamos, tengo muchos años en el otro lenguaje, entonces, bueno, no voy a usar la E porque no me sale, me parece una cosa en la cual yo siento que tengo que esforzarme y no me gusta hacerlo, mucho menos en una instancia de enseñanza-aprendizaje. Pero siéntanse con toda la libertad de usarlo, me parece bárbaro que lo usen, ya les digo, no soy un crítico de esto, ni nada por el estilo, y disculpen en este sentido mi limitación para no incorporar cuestiones que tienen que ver con precisamente nombrar inclusivamente a otras opciones, digamos, de género. Dicho esto, vuelvo a la cuestión de chicas y chicos. Tengan en cuenta, les decía también, que el proceso de conocimiento empieza siempre con una pregunta. Es decir, desde los tiempos de los pensadores clásicos en Grecia, y entre ellos Aristóteles decía que el inicio del conocimiento es el asombro. Simone de Beauvoir decía que dejamos de conocer cuando, digamos, las cosas nos parecen totalmente normales y naturales, y que incluso, digamos, lo normal y lo natural tiene que promover precisamente la pregunta. Entonces, nuevamente, pregunten aunque les parezca obvio, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen esta cuestión de la historiografía, de cómo Newton comenzó a preguntarse la cuestión de, que dio origen a la formulación de las leyes de la gravedad. No sé si lo conocen, pero se los cuento rapidísimo. Supuestamente estaba Don Newton haciéndose una siesta debajo de un manzano y la siesta se interrumpió porque recibió un manzanazo en la cabeza. ¿Qué es lo que había pasado? Una manzana madura cayó. ¿No podría decir, hay algo más normal y natural que esto? ¿Esto puede generar en alguien una pregunta? Sí, la generó Newton. Gracias a eso Newton formuló las leyes de la gravedad. Si Newton no hubiera formulado las leyes de la gravedad, hoy no tendríamos aviones que despeguen. Entonces digo, aunque parezca obvio, aunque parezca la pavada más grande del mundo, pregúntenlo. Sí, no hay problema con la pregunta, todo lo contrario. Entonces, es decir, por favor, háganlo. Cuando, obviamente, ustedes consideren que sea necesario hacerlo. Bien, esto con respecto a cuestiones de cómo nos vamos a manejar en la cursada. A ver, con respecto al programa. Yo creo, bueno, si ustedes no lo leyeron, para el jueves hay que leer el trabajo de Anderegg de la primera unidad. No me acuerdo ahora muy bien, pero es sobre el saber científico, algo por el estilo. Digo, no sé si ustedes ya leyeron el programa o si no lo van a leer después, pero digo, hay como dos grandes partes o dimensiones en el programa. Uno que podríamos decir va desde la unidad 5, perdón, desde la unidad 1 hasta casi, exacto, acerca del conocer y la ciencia. Así se llama. Gracias, Jazmín. El trabajo de Anderegg está acerca del conocer y la ciencia. Que les decía, va desde la unidad 1 hasta la unidad 5, ¿no? En eso vamos a recorrer contenidos que tienen que ver con dos disciplinas o dos saberes, que son, por un lado, la epistemología y por el otro lado, digamos, las ciencias sociales.
¿qué entendemos por epistemología? A ver, en lo que puede ser la referencia al conocimiento hay dos disciplinas o dos saberes que lo abordan. Uno es la nociología. En el sentido de la nociología, abarca todo aquello que tenga que ver con el conocimiento y con la posibilidad de conocer. Y dentro de esto, o digamos, no sé si dentro de esto, pero relacionado con ello, la epistemología. La epistemología, ¿hacia dónde orienta sus preguntas? Hacia tratar de delimitar lo que es el conocimiento científico y diferenciarlo de otros tipos de conocimiento. Otra cosa que quiero decirles de cuestión práctica. Si pueden, tomen apuntes, es decir, acostúmbrense a tomar apuntes, es bueno después para repasar y todo lo demás, más allá de que yo grabe las clases. Bien, la epistemología entonces va a orientarse hacia allí. Y esto, digo, ya nos acerca a algo, ¿a qué? A decir, bueno, miren, aquí no hay un solo tipo de conocimiento. Hay diferentes tipos de conocimiento. Dentro de ellos lo que llamamos el conocimiento científico, que obviamente tendrá sus características, tendrá sus exigencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es el único tipo de conocimiento. Uno podría decir, bueno, pero es el mejor. Puede ser. Lo que sí es cierto que el conocimiento científico ha generado una serie de productos que han beneficiado, digamos, también a la humanidad. Por caso, las vacunas, por decirlo de alguna forma. Con también, digamos, otros descubrimientos sobre la cuestión de la convivencia, de la salud pública, de bueno, la cuestión educativa, etcétera, etcétera. Pero, digo, los productos del conocimiento científico han servido de alguna forma para aumentar la calidad de vida, aumentar los años de vida, etcétera, etcétera. Ojo, también han servido para cuestiones que no son tan agradables ni tan beneficiosas, ¿no? Es decir, como por ejemplo la cuestión de la construcción de armas nucleares o de lo que se llamó, digamos, la bomba atómica, y digamos, si ustedes le preguntan a los japoneses, no ha sido esa una buena experiencia. Sobre todo en Hiroshima y Nagasaki. Entonces digo, también el conocimiento científico tiene estas cuestiones, digamos, de sus luces y sombras. Y la otra cuestión que hay que decirlo, y que después un poquitito lo vamos a ver con un poquito más de detalle, es que lo que se entiende por conocimiento científico, o lo que se entiende hoy por conocimiento científico, no es lo que se entendía hace 200 o 300 años atrás. Es decir, esta cuestión también ha ido variando y también ha dado origen a una serie de controversias que las vamos a ver en la unidad 5. Pero para esto vamos primero a recorrer lo que es la unidad 1. Allí está la cuestión de precisamente tratar de ver cuáles son los rasgos de del conocimiento científico y centrarlos en una dimensión del conocimiento científico que es clave, que es la cuestión metodológica. Uno podría decir, bueno, el método es, digamos, un procedimiento que reconoce una serie de instancias y que, digamos, para cumplir con determinado objetivo. En el caso de la ciencia en general, hablamos de método o de metodología, que no son sinónimos, después lo vamos a ver, a cuando lo que nos proponemos es ver cómo recolectamos una serie de datos con respecto a un problema de investigación que nos hemos planteado. Entonces digo, en la unidad 1 se hace hincapié en esto, se retoma parte de esto en la unidad 3, pero con una referencia ahí sí ya más específica a lo que son las ciencias sociales, y ahí por eso vamos a ver algunos autores como Ray Mills, nuevamente lo vamos a ver a Bourdieu, y lo vamos a ver a Lair y a Bauman,
Es decir, viendo un poquitito qué pasa con este grupo de ciencias que son las ciencias sociales y que tienen algún tipo de particularidades que las diferencia en la forma de conocer de, por ejemplo, las ciencias naturales o, como se dice ahora, las ciencias duras. Y por último, vamos a ver en unidad 5 estas controversias o estos conflictos que hubo en torno a lo que se puede considerar el conocimiento científico, cómo se obtiene, qué pasa con la contrastación, con la falsación, bueno, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en la unidad 5. Por lo tanto, digo, la parte epistemológica es una parte que, como verán ustedes, ocupa algo, digamos, una porción importante del programa. La otra parte que tiene que ver todavía con esta gran dimensión primera son los contenidos teóricos, o, digamos, las aproximaciones de tipo teóricas o de tipo conceptual. Y allí, digamos, por un lado, vamos a hacer una recorrida por lo que son autores clásicos. Como yo les decía, autores clásicos son, los digo cronológicamente, Marx, Durkheim, Weber, Parson, y después, digamos, vamos a ver algo también de interaccionismo, etcétera, etcétera, que son aquellos que, de algunas, sobre todo Marx, Durkheim, Weber, ¿por qué son clásicos? Bueno, primero y principal, porque instauraron una pregunta para las ciencias sociales que aún hoy sigue vigente y que aún hoy seguimos intentando darles respuestas, y también porque instauraron una metodología específica. Los clásicos tienen esta particularidad. Preguntas que perviven en el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos dando respuestas que son diferentes, y también porque nos dieron una perspectiva de cómo abordar el estudio de algo tan complejo como es, digamos, la realidad social, o como es lo social. Por eso son clásicos. Y también, digamos, vamos a ver la cuestión de contenidos y de conceptualización en la unidad 4, donde vamos a ir viendo cómo se definen las problemáticas, y también una cuestión que desde ya la planteo, pero que después la vamos a trabajar, es cómo las problemáticas se definen y cómo de alguna forma toman determinadas características de acuerdo a la perspectiva teórica desde la cual estamos mirando la realidad. Y entonces, por eso digo que esto me parece que es crucial. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero no, la cuestión teórica es tremendamente abstracta, al final, ¿para qué lo vamos a ver? ¿Qué me importa lo que dijo un tipo que escribió en el siglo XIX? ¿Qué sé yo? ¿Saben por qué nos importa? Porque seguimos utilizando sus conceptos. Y el concepto es una forma de mirar la realidad, es una forma de definirla, es una forma de recortarla. Entonces, digamos, por eso es interesante ver lo conceptual. Entonces, lo conceptual lo vamos a ver a través de esa recorrida de los clásicos, y la vamos a ver también a partir de la recorrida de las temáticas que hoy se están planteando. Sobre todo, digo, bueno, uno dice la desigualdad, no, sí, ya sé de qué se habla. No, no sabemos de qué se habla, ¿no? Y esta una cuestión también a tener en cuenta. Una cuestión es el lenguaje común, el lenguaje vulgar, el lenguaje cotidiano, y el conocer y el saber también cotidiano, vulgar, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a nosotros nos parece que tenemos muy claro todo. Y otra cosa es el conocimiento científico, en donde nos vamos a encontrar que los términos que usamos y que para nosotros tenían un significado claro, qué sé yo, son objeto de controversia.
Y son objeto de controversia, ¿por qué? Porque necesitan en el conocimiento científico un nivel de rigurosidad que no tenemos en el lenguaje común o en el lenguaje cotidiano. Por lo tanto, desde ya adelanto una cuestión, porque hay también alguna discusión con respecto a esto. Hay autores que sostienen que el conocimiento científico es una continuidad del conocimiento común, y hay otros que dicen que hay una ruptura. Mi posición es la que expresan este segundo grupo de autores. Hay una ruptura entre el conocimiento científico y el conocimiento común. Esto no quiere decir que uno sea mejor que otro ni nada por el estilo, quiere decir que son diferentes. Nada más. Entonces digo, bueno, esta primera dimensión va a estar entonces orientada a la cuestión de contenidos en cuanto a tratar de determinar qué es lo que pasa y cómo podemos llevar adelante un proceso de conocimiento científico y cómo lo podemos llevar adelante en las ciencias sociales, con una particularidad de estas ciencias sociales, con sus conceptos, sus lógicas, sus formas de abordar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una parte del programa. La otra parte del programa, unidades 6, 7 y 8, tiene que ver con lo que podríamos llamar el proceso de conocimiento científico, es decir, cómo llevamos adelante un proceso de investigación. Por eso que va a coincidir con la segunda parte, que es donde ustedes tienen que elaborar el proyecto, y los contenidos de las unidades 6, 7 y 8 les van a servir precisamente para poder armar con mucha más rigurosidad ese diseño de investigación. Y esto, digamos, porque esto tiene que ver con lo que nosotros nos planteamos como objetivo de esta disciplina. Sí, nosotros me parece que lo que le podemos aportar a ustedes desde nuestro saber es cómo se lleva adelante un proceso de investigación científica. A ver, voy a ser claro aquí también. Esto no quiere decir que ustedes van a salir sabiendo, digamos, investigar ni nada por el estilo. No, a investigar se aprende investigando. Pero sí que van a tener la cuestión de, digamos, por dónde tengo que ir cuando inicio un proceso de investigación científica. ¿Y esto por qué? Porque me parece que esto es un insumo para la cuestión profesional de ustedes. Un estudio de mercado es un estudio de investigación científica. Un estudio de mercado nos plantea las mismas preguntas que un proceso de investigación científica. Por ejemplo, ¿cómo junto los datos? Por ejemplo, ¿qué datos quiero juntar? ¿Cuál es mi problema de investigación? ¿Cuál es mi problema en este estudio de mercado? ¿Hacia dónde apunto? ¿Cómo logro precisión en la mirada? Y esto me parece que es algo, obviamente, para quienes estudian la licenciatura de Economía, van a tener que llevar adelante investigaciones o van a tener que recolectar datos. Y el recolectar datos implica manejar ciertos parámetros del proceso de investigación científica, porque si no, uno se encuentra con un montón de datos y no sabe qué hacer con ellos. La investigación científica no es amontonar datos, es buscar los datos que necesitamos para responder a una pregunta. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿cuál es? Sí, la diferencia es clave. Y se los puedo decir a partir de experiencias fallidas en los inicios de investigar. De hacer una encuesta y hacer primero las preguntas y no preguntarse qué es lo que uno quería verdaderamente saber. Entonces, es decir, esto me parece que es algo que de alguna forma ustedes tienen que manejar, tienen que conocer y tienen que ir viendo. Esa segunda parte, entonces, va a estar orientada hacia ese tipo específico de conocimientos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digo, lo vamos a ir viendo, pero al mismo tiempo lo vamos a ir aplicando en los diseños de investigación que ustedes van a ir elaborando. Entonces,
esta es la cuestión de por qué este programa, cuál es nuestro objetivo, por qué estos contenidos, etcétera, etcétera. Y una última cuestión también para ir viendo de qué es lo que vamos a charlar. Yo estoy hablando de ciencias sociales, estuve hablando de la realidad social, estuve hablando de lo social, etcétera, etcétera. Y vuelvo a decir, esto en una mesa de café puede tener diferentes significados. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo social? Y hay una primera acepción de esto, que es que lo social es aquello que está fuera de nosotros. Aquello que tiene que ver con un conjunto de instituciones, un conjunto de estructuras que de alguna forma regulan nuestras relaciones sociales, pero que están afuera. Es aquello, ya les digo, que se llama estructura, lo que llamamos, digamos, el entramado institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, lo social es eso. Y la cuestión es ver, bueno, cómo esto se constituyó, cómo se va modificando, qué es lo que pasa, cómo surgen nuevas formas de regular relaciones sociales, quiénes las regulaban, quiénes las están regulando ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con eso. Pero hay otra dimensión de lo social que no está afuera de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y aunque a ustedes les parezca un poco exagerado, pero somos seres sociales, es decir, lo social nos co-constituye en proporciones elevadísimas. Aquello que a nosotros nos parece más personal y más individual, si buscamos, vamos a encontrar que el basamento es de tipo social. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a los gustos. Gustos en cuanto a la elección de prendas, gustos en cuanto a las elecciones estéticas, digo, que tienen que ver con lo corporal, con lo facial, con las cosas que elegimos para decorar, con gustos que tienen que ver con lo musical, hasta con los platos que elegimos en un restaurante. Y usted me va a decir, pero ¿cómo? A ver, los gustos son algo social. Sí, señor. Es decir, si yo, ahora, bueno, no lo podemos hacer, qué sé yo, pero hagan un recorrido en los vestuarios de ustedes. Y díganme qué tonos utilizan en las ropas que eligen. ¿Qué usamos fundamentalmente? Usamos prendas que son de esos tonos que llamamos pastel. Es decir, atenuados, digamos, usamos los grises, los blancos, los negros, es decir, sí, los celestes, los rojos, pero no esas cuestiones fluo que se ven de lejos. Y si vamos a los barrios populares, ¿con qué nos encontramos? Con que la estética es distinta. Si alguien se compra una remera, tiene que ser bien llamativa. ¿Por qué? Porque como decía Mayra Arena, tiene que decir que esta remera es nueva. No es que me la dejó mi hermana, o qué sé yo. Me la compré, fíjate, es nuevita. Lo mismo unas zapatillas. ¿Y eso por qué? ¿Porque a todos les gustan los colores chillones? No, hay una cuestión social. Si nos preguntamos, ¿qué música escuchamos? ¿Alguien me puede decir que, digamos, es un cultor de la música de Metahuacha? Seguramente no. ¿O que su cantante preferido es la Mona Jiménez? Por ahí alguno. ¿Y si hacemos esta pregunta en Córdoba? ¿Tenemos diferencias? Seguramente sí.
Exactamente, estás exactamente, Winiverse, es la cuestión. Incluso se arma la pelea por lo que es música y no es música. ¿Mm? Chicos, el rap, ustedes saben que el rap es un anagrama. El rap quiere decir rhythm and poetry, ritmo y poesía. Algunos dicen que no es música. ¿Por qué? Porque no tiene armonía. Entonces digo, fíjense cómo hay toda una discusión con respecto a eso. A lo que es arte y a lo que no es arte. Recorran toda la discusión que hay sobre el kitsch. ¿Es arte? ¿No es arte? ¿Por qué no es arte? Ah, porque es cursi. ¿Qué es lo cursi? Entonces digo, la cuestión es que lo social nos integra y lo tenemos adentro nuestro. Por eso este doble anclaje de lo social hace que sea el ámbito más complejo de investigación científica. Y esto no lo decimos los sociólogos, ni los politólogos, ni los economistas, ni los que estamos en ciencias sociales, lo dicen los físicos. Polanyi lo dijo, premio Nobel de Física. No hay objeto de estudio más complejo que lo social. Precisamente por esto. Hasta la cuestión de la diferenciación individual tiene que ver con una construcción social. Entonces, digo, por eso es que aparece esta complejidad. Por eso las discusiones que hay con respecto a cómo podemos estudiar por lo social. ¿Alcanza para lo social lo que utilizan como forma de conocimiento las ciencias naturales? ¿O es necesario buscar otra pelea, otra dimensión? ¿Qué es lo particular de lo social? Y lo particular, una de las particularidades de lo social, es que a nuestras conductas y a nuestros comportamientos nosotros les asignamos sentido. Cosa que en las ciencias biológicas o en las ciencias físicas no la encontramos. Un objeto que cae desde una determinada altura, cae por una ley de gravedad, pero no podemos decir que tenga un sentido esto. El que nosotros ayudemos o no a un disminuido visual a cruzar una calle tiene algún sentido, y tiene algún sentido con toda una cuestión cultural que nosotros aceptamos y que eso nos está conformando. Entonces, ¿cómo llegamos a ese estudio de lo social? ¿Cómo podemos captar estas particularidades? Y allí entonces vamos a ver qué es lo que pensaban los clásicos, qué es lo que se está pensando hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les decía que esta es una materia en donde hay que leer bastante. Y hay que leer bastante porque lo que tenemos por delante es complejo. Y es el objeto más complejo de conocimiento que hasta ahora se nos ha presentado a los seres humanos. Por lo tanto, digo, hay que amacarse un poquitito para conocerlo. Bien, hasta aquí lo que yo quería hoy comentar con ustedes, ponerlos en, digamos, conocimiento de todas estas pautas y, digamos, la cuestión de qué es lo que vamos a hacer, etcétera, etcétera. Reitero esta cuestión de la pregunta del pedido de aclaración todas las veces que ustedes lo crean necesario. A mí no me preocupa, no me pone mal, no voy a censurarlos ni nada por el estilo. Es decir, todo lo contrario. Es un derecho que ustedes tienen, la pregunta, utilícenla durante la mayor parte de la cursada. Porque durante las evaluaciones la pregunta la usamos nosotros. Y les puedo asegurar que la vamos a usar muy bien. Entonces, que ustedes puedan responder a ese uso
muy bien de la pregunta que nosotros hacemos, tiene que ver con las preguntas que ustedes hayan hecho antes. Bien, chicas, chicos, hasta acá lo que hoy quería comentar con ustedes. Terminamos un poquitito antes, pero digamos, no se hagan ilusiones, después vamos a usar las 2 horas como corresponde, es decir, porque tenemos bastante cosas que ver. Entonces, para el jueves tenemos el texto que mencionó. Sí, Jazmín, háganle una lectura y obviamente que después, digamos, yo voy a trabajar ese texto y todas las dudas. Sí, los grupos envíen, a ver, 2 cosas, o envíenlos por mail o envíenlos por el chat de la U24, por el mail de la facultad o por el chat 24. Yo después los voy a levantar por los 2 lados. Si ya tienen grupos, ya envíenlos, si ya tienen constitución, digamos, grupos constituidos, envíenlos, no hay problema. Y si no, tenemos tiempo hasta la semana que viene. Y si hay gente que no quedó por fuera, después armamos los grupos la semana que viene. Pero sí, mándenmelos de esas 2 formas. A ver, yo les digo, yo uso mucho más el chat del AU24, pues me parece más ágil. Pero también consulto el mail, es decir, por ahí cada 2 o 3 días, el chat lo uso casi cotidianamente, pero lo otro cada 2 o 3 días, pero voy a responder. Ténganme paciencia y respondo. Bien, ¿alguna pregunta más, comentario, apreciación? ¿Algo que se les ocurra? Bueno, si no hay nada de eso, nos vemos el jueves. Digo, y igual, si hay alguna cuestión que ustedes por ahí se les pasó y que lo repensaron y quieren que volvamos a aclarar, el jueves lo volvemos a aclarar. Pero desde ya el jueves vamos a dar prioridad a los contenidos de la unidad 1 y del texto de André. ¿Está? Bárbaro, Karina. Bueno, entonces, chicos, voy en Carolina. Chicos, chicas, chicos, si no hay problema, si no hay nada más que agregar, nos vemos el jueves, que lo pasen lindo. Bárbaro, igual para vos.